Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al profesor y a mis compañeros por la oportunidad de compartir con ustedes sobre el tema que es fundamental y que estamos viendo en este eje actual, que son los movimientos altermundistas. Entonces, como para dar una breve introducción, voy a hablar lo qué son los movimientos altermundistas, y son una respuesta a la globalización neoliberal que ha llegado con una concentración de poder y riquezas a unas pocas manos, mientras que la mayoría sufre las consecuencias de políticas económicas injustas y destructivas para el medio ambiente. Es como, por ejemplo, que el 1% de la población sea el porcentaje más rico al 99%. Y estos movimientos altermundistas buscan la alternatividad a este modelo, promueven la justicia social, los movimientos ambientales y la democracia participativa. Se centran en la defensa de los derechos de pueblos indígenas y la soberanía alimentaria, y la resistencia a los tratados de libre comercio que socavan los derechos laborales y ambientales. Como mucho, por ejemplo, tenemos en cuenta, ya que hemos visto en esta carrera, es como el que tenemos actualmente con Estados Unidos y Colombia. Entonces, para entender un poco mejor, pensemos en ejemplos concretos de movimientos altermundistas, como el movimiento CRIC, que es el Consejo Regional de Indígenas en el Cauca, que lucha por la autonomía de sus territorios y la protección de recursos naturales frente a la exploración y explotación por parte de empresas multinacionales. O a nivel internacional, que tenemos a nuestro vecino brasileño, que tenemos el movimiento Los de Sin Tierra de Brasil, y lucha por la redistribución de la tierra y justicia agraria. Entonces vemos muchas veces que en los movimientos altermundistas se socavan esos derechos fundamentales de las personas que ya estaban ahí, y llegan a socavar empresas extranjeras, a acabar esos territorios y a socavar todas las riquezas que hay para la nación, para unas pocas manos y privadas. Entonces, ¿por qué son muy importantes estos movimientos? Porque representan la resistencia frente a un sistema que prioriza el beneficio económico sobre las necesidades humanas y el cuidado del planeta. Buscan construir un mundo más justo y equitativo, donde se respeten los derechos de todos los seres humanos y proteja el medio ambiente de unas generaciones futuras. Ya vemos los efectos del calentamiento global, y estos movimientos hacen de que a futuro podamos ver que tengamos un planeta en donde vivir para nuestras generaciones. Estos movimientos tienen una meta muy clara, desde la protección de derechos de los pueblos indígenas, campesinos, hasta las luchas de la exploración laboral y la destrucción de medios ambientales. Su finalidad es construir un mundo donde la dignidad humana esté por encima de los intereses económicos, donde la justicia y la solidaridad sean los pilares de la sociedad. O sea, en resumen, los movimientos altermundistas son una respuesta a las injusticias y desigualdades sociales, representada por las esperanzas de un mundo mejor, donde la voz de los vulnerables sean escuchadas y se representen en todos los derechos. Es nuestra responsabilidad apoyar y participar en estos movimientos, porque a futuro estos serán nuestros planetas, en nuestro planeta y de generaciones venideras. Entonces, mis compañeros van a presentarles a ustedes movimientos altermundistas nacionales, internacionales e indígenas. Muchas gracias, compañeros. Los movimientos altermundistas en Latinoamérica han sido determinantes y hacen parte de la historia, buscando promover una visión alternativa de la globalización y del sistema económico mundial. Dentro de las características más relevantes y comunes está el descontento por el neoliberalismo, la desigualdad económica, el cambio climático y otras cuestiones relacionadas con la globalización. Uno de los más relevantes es el movimiento estudiantil altermundista en Chile, cuyas características principales son: los manifestantes exigían una reforma profunda al sistema educativo chileno, argumentando que la educación era un derecho y no un bien de consumo. El movimiento cuestionaba el modelo económico neoliberal imperante en Chile, que se traducía en altas tasas de endeudamiento estudiantil y privatización de la educación. Las protestas estudiantiles lograron movilizar a miles de personas en todo el país, generando un amplio apoyo social y mediático. El movimiento se caracterizó por el uso de estrategias pacíficas de protesta, como marchas, ocupaciones de colegios y universidades y manifestaciones culturales. El movimiento estudiantil chileno logró visibilidad a nivel internacional, recibiendo apoyo de movimientos similares en otros países y participando en encuentros altermundistas a nivel global. Otro movimiento altermundista representativo es Nuevo Perú,
que es un movimiento político y social que ha ganado prominencia en los últimos años en América Latina. Algunas de sus características distintivas son: el movimiento altermundista Nuevo Perú aboga por políticas que buscan reducir las desigualdades sociales y económicas en la región. Busca promover la justicia social a través de la implementación de medidas que favorezcan a los sectores más vulnerables de la sociedad. El Nuevo Perú se opone al modelo neoliberal que se ha denominado en muchas economías latinoamericanas en las últimas décadas. Critica las políticas neoliberales que han llevado a la privatización de servicios públicos, la desregulación y concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Otro es el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, en El Salvador, que es una organización que lucha por la reforma agraria y la distribución justa de tierras entre campesinos sin tierra. Algunas de sus características más relevantes son: el MST aboga por los derechos de los trabajadores rurales sin tierra y lucha contra la explotación y la injusticia en el campo. Una de las principales actividades del movimiento es la ocupación de tierras ociosas o mal utilizadas para exigir su redistribución entre los campesinos sin tierra. El MST fomenta la organización de las comunidades rurales para que puedan defender sus derechos de manera colectiva y solidaria. Aunque el MST defiende causas de manera energética, promueve la resistencia no violenta como método de protesta y movilización social. El MST forma parte de la red internacional de movimientos altermundistas y se ha solidarizado con otras luchas sociales en diferentes partes del mundo. Sin duda, los movimientos altermundistas latinoamericanos reflejan la lucha por la justicia y la búsqueda de un mundo equitativo con recursos aptos para todos. En este espacio hablaremos de las movilizaciones y de los movimientos altermundistas a través de ejemplos reales de aquellas marchas pacíficas y de movilizaciones en Colombia que han garantizado sin duda alguna el derecho de las clases obreras y que garantizan la igualdad en todos los sectores políticos y económicos. Y para no irnos muy lejos, comencemos con una movilización altermundística emblemática en Colombia, fue la del año 2019, donde miles de colombianos salieron a las calles a protestar por cuidar el medio ambiente, por mejores condiciones laborales y por una política económica más justa que beneficie a las clases obreras y trabajadoras y tenga un punto equitativo y disminución de la brecha entre ricos y pobres. Y es que en el 2019, a través de estas movilizaciones, vimos cómo trabajadores, estudiantes, indígenas y activistas se unieron con un solo fin: ser más equitativos económicamente. Con un mismo clamor, llenaron plazas principales de la mayoría de las ciudades en Colombia con el fin de buscar un cambio real. En las últimas horas, las autoridades han confirmado la muerte de 2 personas y una más en Candelaria. El ministro detalló que 2 de las muertes se produjeron en enfrentamientos con la policía durante intentos de saqueo. Y aunque las multitudinarias protestas contra el gobierno de Iván Duque fueron mayoritariamente pacíficas, al final de la jornada hubo graves disturbios. La Plaza Bolívar de Bogotá se convirtió en una batalla campal cuando un grupo de encapuchados atacó las sedes del Congreso, el Poder Judicial y la Alcaldía de la ciudad. Estamos cansados de ser marginizados, desaparecidos. Estamos cansados, entiéndalo, es hora del cambio. Otro ejemplo emblemático y real fue el Movimiento Cívico Nacional del año 2021, que reunió a la clase pobre trabajadora en fin de bajar la reforma tributaria que se presentaba ese año en el gobierno y cuya reforma buscaba afectar principalmente generar impuestos para la clase trabajadora y obrera de nuestro país. Bajo esta movilización hubo un cambio significativo y obligó al gobierno nacional a retirar la reforma tributaria que buscaba claramente generar más impuestos para la clase obrera, y esto sin duda alguna hizo que la participación ciudadana fuera más política y menos Algunos de los movimientos altermundistas indígenas en Colombia incluyen el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, entre otros.
Estas organizaciones abogan por los derechos de los pueblos indígenas, la protección de sus territorios y la preservación de su cultura frente a diversas problemáticas culturales, ambientales y políticas. Los movimientos altermundistas indígenas en Colombia se caracterizan por, primero, la búsqueda de justicia social y económica para las comunidades indígenas. Segundo, la defensa de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas. Tercero, el rechazo a las políticas extractivistas que afectan al medio ambiente y a las comunidades. Cuarto, la promoción de la cosmovisión indígena y la interculturalidad. Y quinto, la lucha contra la discriminación y el racismo hacia las poblaciones indígenas. Los movimientos altermundistas indígenas en Colombia se basan en varios principios y características fundamentales. Primero, la autonomía. Busca la autonomía política, social y cultural de las comunidades indígenas, promoviendo su autogestión y gobierno propio. Segundo, el pluralismo. Respetan y valoran la diversidad étnica, cultural y lingüística de los pueblos indígenas, promoviendo la convivencia entre diferentes formas de vida y pensamiento. Tercero, la resistencia. Se oponen a las prácticas opresivas y discriminatorias, luchando contra el colonialismo, el neocolonialismo y otras formas de dominación. Cuarto, la sostenibilidad. Promueven el modelo de desarrollo sostenible que respete los recursos naturales y garantice el bienestar de las generaciones futuras. Y por último, la solidaridad. Buscan la solidaridad entre los pueblos indígenas y con otros movimientos sociales en pro de la construcción de un mundo más justo y equitativo. Estas características y principios guían la lucha de los movimientos altermundistas indígenas en Colombia en su búsqueda de la justicia, dignidad y respeto por sus derechos.